Overlord Volumen 13. La Paladina del Reino Santo Parte 2. Intermedio. Recientemente, Jirniv había estado en gran forma. Estupendo, incluso. En cualquier caso, la vida era buena. Después de visitar la pesadilla que era Nazarik, los calambres de estómago que lo habían estado atormentando todo este tiempo se fueron. El cajón que alguna vez había tenido pociones ahora contenía prolijas pilas de documentos. Estaba libre de todos sus problemas, ya no recogía cabello de su almohada y ya no le sorprendía la cantidad de cabello que había. Qué refrescante. Qué agradable. Qué cómodo. Esta fue probablemente la primera vez en su vida que se sintió invadido por tal sentimiento de liberación. Se sentía tan bien que no pudo evitar imaginar que le habían salido alas con las que podría aletear hacia el cielo. Dejó a un lado su sincera sonrisa y miró a su subordinado. Ahora sonríes más a menudo, le había dicho su no hermosa concubina, pero este no era el momento para que los demás lo vieran sonreír. La dignidad fue algo que motiva a muchos cuando se pierde. Y así comenzó la habitual reunión matutina. Jirniv tenía muchos escribas, pero el que tenía ante sí era un hombre excelente llamado Roune Varmilinen. Al principio, le había preocupado que le hubieran hecho algo después de su regreso del palacio del rey hechicero, por lo que lo había colocado en una sinecura. Sin embargo, eso también era cosa del pasado. La posición de Roune como escriba principal ahora estaba asegurada. Esto no se debía a que estuviera seguro de que no le habían hecho nada. Era simplemente para demostrar que no tenía nada que esconder del reino hechicero. Además, también era un hecho que Roune era muy hábil. Echó un vistazo al documento que le había quitado a Roune y, debido al ridículo contenido que contenía, Jirniv perdió el control de sí mismo y se echó a reír. Quienquiera que haya escrito esto fue todo un comediante. ¿Qué piensas de la muerte del rey hechicero? En primer lugar, estoy absolutamente seguro, con prácticamente cero posibilidades de que sea de otra manera, que esto es una mentira increíble. Jirniv estuvo de acuerdo con lo que había dicho Roune. Ah, eso es correcto. Debe ser falso. Además, es imposible que su majestad pierda o muera o lo que sea. Nadie podría matar a un lanzador de magia que pudiera aplastar a un ejército de 200.000 con un solo hechizo, y luchar en un combate armado con el Lord Marcial, el guerrero más poderoso del imperio. Jirniv estaba seguro de eso. Por supuesto, tampoco podía ser envenenado, ni enfermarse ni morir de vejez. Era más probable que alguien estuviera difundiendo una broma de mal gusto a gran escala para hacer el remate porque ya estaba muerto para empezar. Bueno, probablemente sea para acabar con los descontentos. Aún así, tengo una pregunta. ¿Cuál es? Es decir, me pregunto por qué Su Majestad, que posee un intelecto incomparable, está recurriendo a un pequeño plan como este que cualquiera puede ver a través de él. A menos que signifique que hay algún otro, sí, es posible que se esté gestando una gran conspiración que ni siquiera yo puedo discernir. ¿Quién podría decir con certeza que no fue así? No, si se trataba de un plan trazado por el intelecto monstruoso que conocía cada detalle de los movimientos de Jirniv, Jirniv estaba seguro de que no era más que la punta del iceberg. Por lo que Jirniv sabía, incluso pensar de esa manera podría haber sido parte de su plan. Sin embargo, ¿qué pasa si esto no fue un plan tramado por el rey hechicero, sino por uno de sus subordinados, por ejemplo, ese monstruo parecido a un sapo que parecía un imbécil? No lo sé. Además, si no puedes descubrir algo que quieras resolver, solo puedes renunciar a ello. Más concretamente, todo lo que tenemos que hacer es obedecer a Albedo Samá, la primera ministra del reino hechicero, y hacer lo que ella dice. No habrá problemas mientras no los traicionemos y completemos nuestras tareas. Como gobernante de una nación vasalla, no seré tan fácil de purgar si soy adecuadamente incompetente. Es como dices. Roune se encogió de hombros. En el pasado, él era una persona que no haría tales movimientos, pero sus muchas experiencias lo habían entrenado para hacerlo. O quizás fue porque se había vuelto audaz. Independientemente de si el rey hechicero estaba vivo o muerto, todo iría bien siempre y cuando el imperio no dejara de ser un vasallo del reino hechicero. De esta manera, serían inmunes a cualquier estratagema empleada por la oposición.
la lealtad fue la mejor defensa. Si los mataban incluso después de dar su lealtad, entonces todo lo que podían hacer era reírse de la mezquindad de la otra parte e irse a la tumba en paz. Entonces, ¿eso es todo el trabajo de hoy? Desde el vasallaje, la carga de trabajo administrativo de Yirniv se había reducido a aproximadamente la mitad de antes. Aún así, la carga de trabajo de hoy parecía demasiado liviana. No, Su Majestad, todavía hay algo más. Este es un documento que recibimos esta mañana. Fue presentado por las legiones de caballeros. Desafortunadamente, su trabajo aún no estaba terminado. Yirniv aceptó el documento ofrecido con una sonrisa burlona en su rostro. Echó un breve vistazo a través de él. Parecía contener las quejas de los caballeros sobre la reorganización de su legión. En el pasado, habría dado una cierta cantidad de consideración especial a los caballeros. O más bien, considerando que Yirniv tenía muchos nobles como enemigos, no podía permitir que el enemigo le arrebatara la fuerza marcial que representaban los caballeros. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Diles esto, puedes contárselo a Su Majestad el Rey Hechicero en persona. No puedo creer que hayan desperdiciado papel en esto. El papel utilizado en estos informes se hizo mediante magia de utilidad, y costaba más de lo habitual independientemente del nivel de hechizo que se utilizó para hacerlo. Yirniv podría haberlo tirado después de su uso sin ninguna preocupación, pero no tenía la intención de tolerar gastos excesivos. El papel hecho con hechizos de nivel 0 estaba arrugado. Era tosco y descolorido. El papel conjurado con hechizos de utilidad de primer nivel era más delgado y más blanco. Las técnicas de fabricación de papel también podían producir papel de esta calidad, pero su rendimiento era menor y, por lo tanto, el papel era más caro. Los hechizos de utilidad de segundo nivel produjeron un papel muy fino y muy blanco. Por supuesto, uno podría colorear papel creado mágicamente hasta cierto punto. Los hechizos de este nivel podían producir un papel muy suave y de clase alta conocido como papel noble, que era el principal rendimiento de esos hechizos. Aún así, no es que no entienda por qué se resisten tanto a dejar que otro país se encargue de nuestra defensa nacional. No te quejes de eso conmigo, dile a Albedo Sama. Además, ¿no les dijimos ya que no les confiábamos todo? Esto provino de las instrucciones de la primera ministro Albedo, de complementar la mano de obra militar del imperio con los ejércitos de no muertos del reino hechicero. Yirniv creía que esto era parte del programa para completar el proceso de vasallaje, por lo que la obedeció. Planeaba dejar que algunos de los caballeros se retiraran y disolvió 2 de las 8 legiones del imperio. Esto debería haber sido una buena idea ya que había muchas personas que estaban mentalmente agotadas por esa masacre, pero todavía había algo de descontento por la falta de asientos que se podían ocupar. E incluso preparé puestos para que se transfieran a. La gente simplemente está descontenta por perder sus privilegios y se siente incómoda por hacer trabajos que nunca antes habían hecho, creo. Si es lo último, entonces simplemente tienen que trabajar duro, pero si es lo primero, entonces es de esperar. O esperan que pague a las personas la misma cantidad que reciben las personas en trabajos peligrosos a los que simplemente hacen su trabajo y se ocupan del trabajo físico. Yirniv resopló y lo ignoró. Quizás hubiera necesitado manipularlos magistralmente en el pasado, pero ahora no había necesidad de eso. Yirniv tenía el respaldo de alguien llamado Rey Hechicero que poseía un poder absoluto. No importa lo que sucediera, todo lo que tenía que hacer era decir, por favor, dígaselo a Su Majestad, y todos los disidentes fueron sofocados en un instante. Nadie en el imperio podía expresar su disgusto a alguien que pudiera masacrar a tal escala e incluso derrotar al Lord Marcial en combate. Si bien solían presentar sus quejas a Yirniv en el pasado, su posición ahora era segura, dado que era un sirviente del rey hechicero. No, porque era temido, debería decir que era más seguro que seguro. Inamovible, quizás. Y, francamente, había sorprendentemente pocas personas en el imperio que no estaban contentas por convertirse en vasallos del reino hechicero. Eso se debió a que el reino hechicero hizo muy pocas demandas. Hubo bastantes solicitudes muy detalladas, pero solo 2 demandas principales. La primera fue enmendar una parte de la ley del imperio, esto fue para enfatizar la naturaleza absoluta del rey hechicero y sus confidentes.
La segunda fue entregar a los criminales condenados a la pena de muerte. Esto fue impactante en el sentido opuesto. Si bien había sentido que sufrirían destinos horribles, uno de ellos había sido devuelto a salvo por la razón, fue incriminado, por lo que era inocente. Y así, se podría decir que prácticamente no hubo cambios en la vida diaria. Ven, terminemos rápido para que pueda ver a mi amigo. Hoy, un verdadero amigo que Jirniv acababa de hacer estaba programado para visitarlo. Todos los preparativos para su bienvenida estaban completos, y todo lo que quedaba era que Jirniv terminara su trabajo. Pasó media hora ocupándose de diversas tareas, y luego su subordinado entró en la habitación después de recibir la aprobación de sus guardias y del propio Jirniv. Su Majestad, su invitado ha llegado. Oh. Date prisa y déjalo entrar. Su trabajo aún no estaba terminado. Aún así, ¿qué pasa con eso? ¿Qué podría ser más importante que saludar a un amigo? Pronto, sus subordinados llevaron a su amigo a la habitación. Jirniv se levantó, su rostro era todo sonrisas, y abrió los brazos en señal de bienvenida e invitó a su invitado a pasar. Era un demihumano que parecía un topo bajo y rechoncho. El colgante encantado que le había dado colgaba de un lado a otro. Oh. Bienvenido. Mi verdadero amigo, Ryujuro. Jirniv abrazó a Ryujuro sin dudarlo y envolvió sus brazos alrededor de él. Ah. Jirniv, oh amigo con quien he compartido mis problemas. Estoy profundamente agradecido por su bienvenida. Ryujuro también abrazó a Jirniv. Dadas las afiladas garras en sus extremidades anteriores, se podía ver la suavidad en sus movimientos mientras se cuidaba de no lastimar a Jirniv con ellas. Se abrazaron por un tiempo y luego se separaron lentamente. ¿Qué estás diciendo? Mis puertas siempre están abiertas para ti, Ryujuro. Ryujuro sonrió. Mientras que el rostro sonriente de un demihumano se veía cruel, Jirniv entendió que estaba sonriendo. Tal era la intimidad de su relación. Jirniv se sorprendió de repente por lo interesante que era esto. Había nacido y crecido como candidato para ser el próximo emperador, y todos los que lo rodeaban de su edad lo consideraban el príncipe heredero. Por lo tanto, no había tenido a nadie a quien llamar amigo. Pero ahora, el hecho de que su primer amigo fuera un semihumano. Si le hubiera dicho a mi yo pasado de hace 10 o 15 años sobre esto, él no lo habría creído. Por esto, al menos, tengo que agradecerle a ese ser no muerto. Había conocido a este querido amigo ante él en una sala de espera cuando había ido a buscar una audiencia con el rey hechicero. En ese momento, simplemente se había preguntado de dónde había venido este semihumano y hasta dónde llegaba la dominación del rey hechicero. Pero después de eso, se volvieron a encontrar y entablaron una conversación para aprender más sobre el otro, y luego hicieron clic. Después de un minuto juntos que podría haber sido un mes, nació una profunda amistad. Por eso ya no se dirigían el uno al otro con honoríficos. Esto no era porque ambos fueran reyes. De hecho, fue porque ellos dos. Ambos estaban siendo atormentados por el mismo opresor, eran compañeros en el sufrimiento. Ven, he preparado todo tipo de manjares que te sorprenderán. ¿No nos recompensaremos hoy por nuestro trabajo? Ah, me encantaría, Jirniv. Yo también he traído muchos de los hongos que dijiste que estaban deliciosos. Comámoslos más tarde. Oh. Gracias, Ryujuro. Los hongos que Ryujuro había traído eran fragantes y carnosos, y eran un ingrediente de lujo llamado obsidiana. Los dos salieron de la habitación uno al lado del otro. En el pasado, Jirniv se había sentido incómodo cuando escuchó que el reino hechicero trataba a los demihumanos de la misma manera que trataba a los humanos. Sin embargo, echó una mirada furtiva a Ryujuro a su lado y pensó: los demihumanos no eran tan malos. Al menos, en comparación con los no muertos. El rey hechicero. Hablando de eso, ¿has oído, Ryujuro? El rey hechicero parece haber pateado el cubo. Ryujuro expulsó una gran ráfaga de aire por la nariz. Esta era su forma de soltar una carcajada. Jirniv, eso es imposible. ¿Cómo podría morir alguien como él? De hecho, estoy de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo,
que Nación verá a su gente lamentarse esta vez. Sí. Ryujuro y Girnib miraron al cielo. Había dolor en sus ojos. Lloraron por una tragedia que estaba sucediendo en algún lugar lejano, y la simpatía compartida de que pronto ganarían un nuevo compañero. ¡Ah! El grito que de repente resonó en la habitación hizo que el hombre se pusiera rígido. Pertenecía a una organización secreta llamada Ocho Dedos, y aunque había visto muchas cosas antes, nunca había visto una erupción de emociones tan oscuras. Parecía un odio genuino y una maldición sin adulterar. No se habría sorprendido si hubiera venido de un enemigo. De hecho, estaría sonriendo en su lugar. Sin embargo, la persona que hacía ese sonido era un amigo que lo entendía por haber pasado por el mismo sufrimiento y miseria que él. Amigos, pensó que no podía haber una palabra que fuera menos aplicable a él que esa. Hasta hace poco, los miembros de su organización habían luchado por paralizarse entre sí, robar el poder y buscar las debilidades de los demás todos los días. Si sus objetivos chocaran, entonces habría habido sangre. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Si incluso una persona menos no pudiera hacer algo, todos tendrían que trabajar más y sería más probable que fracasaran. Cuando eso sucediera, ellos también serían considerados responsables y arrastrados a ese infierno. Incluso ser castigado una vez sería suficiente para condenarlo a una dieta líquida y sufrir pesadillas. Por lo que sabía, había otros infiernos esperándolo. Con eso en mente, cada vez que alguien comenzaba a atrasarse en su trabajo, todos le brindaban de inmediato todo su apoyo, se preocupaban por su salud y se preocupaban por su estado mental. Lo harían desesperadamente. Se habían convertido en verdaderos compañeros, aquellos que compartían sus vidas y cuyo destino era uno. Y uno de esos amigos ahora gritaba y rodaba por el frío suelo de piedra. El miedo llamado, si no averiguas la razón pronto, terminarás así también, llevó al hombre a la acción. ¿Qué pasa, Hilma? ¿Qué pasó? La mujer que lloraba dejó de moverse y sus ojos se deslizaron hacia arriba desde abajo para mirar al hombre. Lo he tenido. Intercambia conmigo. Me duele el estómago. Necesito observar los movimientos de ese idiota. ¿Qué diablos le pasa? Estar cerca de ese idiota me está volviendo loca. Solo conocían a un hombre al que se podía llamar idiota. Si bien habían usado la palabra idiota a menudo hasta ahora, ese hombre era suficiente para mostrarles a los demás lo que realmente significaba ser un idiota, por lo que ya no podían usar la palabra idiota a la ligera. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho ese idiota ahora? Hilma habló rápidamente, como si estuviera vomitando su rabia reprimida. Ah, sí. ¿Has oído hablar de eso, verdad? Como pereció su majestad. Quería que ella bajara un poco la velocidad, pero parecía que Hilma estaba desahogando su estrés. Por lo tanto, no la interrumpió, sino que escuchó con paciencia. Por supuesto. Ocho Dedos había sido quien difundió la noticia. Por supuesto, no hace falta decir que habían utilizado comerciantes no relacionados para difundir la noticia por todo el reino. ¿Qué crees que dijo después de escucharlo? Bueno, era un idiota, después de todo. Tenía que considerar ese punto antes de responder. Sin embargo, todo lo que podía pensar eran respuestas ordinarias. Aún así, no había forma de saber lo que pensaba un idiota, así que al final se rindió y dijo algo normal. ¿Dijo algo sobre el entierro? Si eso fuera todo, mi estómago no me dolería así. Él dijo que si se casaba con Albedo Samá, podría heredar el reino hechicero. ¡Ay! El hombre chilló y miró a su alrededor. El hombre no podía sentirlos, pero debería haber habido observadores del reino hechicero aquí. Después de asegurarse de que no habían hecho su movimiento, el hombre suspiró aliviado. Se les había ordenado que prepararan a un idiota, pero él preferiría no ser empujado a ese infierno porque era un idiota que desafiaba toda comparación. Oí. Se nos ordenó preparar a un idiota, pero ¿por qué no lo matamos? ¿No sería mejor preparar a un idiota más adecuado? ¿Podemos preparar a alguien más en este momento? La respuesta del hombre hizo que Hilma se diera vuelta mientras gritaba, ¡ah!
El dobladillo de su vestido subió por su pierna y por encima de su muslo. Originalmente había sido una cortesana de clase alta y seguía siendo tan hermosa como una, pero todo lo que el hombre podía sentir por su estado vergonzoso y sin encanto ahora era simpatía. Después de todo, sabía muy bien que si le hubieran asignado la misma tarea, habría estado rodando por el suelo en lugar de Hilma. Vamos, Hilma, da lo mejor de ti. De repente se detuvo y miró al hombre antes de hablar. No estaría bien si manipularas a ese hombre, o te aseguraras de que no hiciera nada excesivo. Idiotas así deberían ser controlados por mujeres. ¿Estoy en lo cierto? Después de escuchar esa pregunta, Hilma dijo, de nuevo y siguió rodando por el suelo. Creo que no durará mucho más. Nos moveremos en serio después de otros 2 o 3 años. Reúna a más idiotas antes de eso. Haremos todo lo posible para ayudar si necesita formar una facción de idiotas. 2 años es demasiado. Aún así, esas son nuestras órdenes. Controla la información que reciben y crea una facción que hará cosas aún más tontas. Eso es verdad. Hilma se detuvo de repente y luego se enderezó. Lo tienes fácil. Todo lo que necesitas hacer es movilizar a los comerciantes y difundir las noticias del rey hechicero, su majestad. Muerte al segundo príncipe. Lo hace sonar tan fácil, pensó. En el pasado, no pensaba que el príncipe fuera muy brillante. Sin embargo, poco a poco se había dado cuenta de que esto se debía al primer príncipe, que lo había hecho ocultarse. Debido a que el segundo príncipe era inteligente, darle la noticia requirió maniobras extremadamente cuidadosas y complicadas. Esto fue para evitar que se diera cuenta de que trabajaba para el reino hechicero. No es tan fácil como dices. Mis disculpas. También te ha dado mucho trabajo, ¿verdad? ¿Qué tal esta noche que viene? Hilma simuló la acción de beber un gran trago de vino. Suena bien. Necesito asegurarme de no filtrar nada, incluso cuando estoy apestando borracho. Es posible que no pudieran comer alimentos sólidos, pero beber era un asunto diferente. Jaja, una sonrisa marchita apareció en el rostro de Hilma. Estará bien. Nuestros vigilantes nos ayudarán a cuidarlo. Jaja, una mirada similar apareció en su rostro. Eso es verdad. Pero ahora que lo mencionas, ¿dónde está ese afortunado ahora? Solo había una persona entre ellos que podía considerarse un tipo afortunado. Cocodol, Todavía está en la cárcel porque perdió su poder durante esa lucha, suerte de él. Tienes razón, él realmente la tiene. Fin del intermedio.